el verso de hoy, Caleb. ¿Me escuchan? Sí, señor. Dice la palabra de Dios en Génesis 25, 7 al 11. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Maspela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar, Eteo, que está enfrente del Marne. Heredad lo que compró Abraham de los hijos de Ejed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al coso del viviente que me ve. Bien, Caleb, gracias por esa lectura. Mis hermanos y amigos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez ha hecho un mal negocio? ¿Usted alguna vez hizo algo que no le favoreció y perdiste? No sé, algún dinero, algún artículo, algo que hizo malo. ¿Alguna vez se ha hecho mal negocio? Sí, yo pienso que todos en la vida hemos hecho a veces un mal negocio y hemos perdido, ¿verdad? La Biblia nos habla de un hombre que hizo un mal negocio. Y es una de las figuras más tristes de la Biblia. Y se llama Esaú. Esaú la Biblia nos dice en Génesis capítulo 25 del 29 al 34. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces dijo Esaú: he aquí, y dijo Jacob: jurádmelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esto es lo que nos cuenta la Biblia de lo que sucedió en un momento de la vida de Esaú. Esaú era hijo primogénito de Isaac y de Rebeca. Además era hermano gemelo de Jacob, como lo afirma Génesis 25 del 21 al 26. Dice la palabra de Dios: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea que nos damos cuenta que él era el hijo primogénito de Isaac y de Rebeca. Es importante notar, mis hermanos,
Solo oprimí el volumen, discúlpenme. Era un hombre que tenía algo bueno, tenía su lado bueno también. Dice la palabra de Dios, hijo primogénito de Rebeca, amado por su padre Isaac, y además era un hábil cazador. Dice Génesis 25, del 27 al 28. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Era un hombre bueno, también tenía su lado bueno Esaú. Mostró bondad a su hermano que lo había engañado. Ayudó a enterrar a su padre Isaac. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, en 2 ocasiones fue manipulado por su hermano Jacob. El primero, cuando Esaú vendió su primogenitura por un plato de potaje, como lo leímos. El segundo, cuando Jacob robó la bendición diseñada para Esaú. Génesis 27, dice la palabra del 1 al 41, no lo vamos a leer todo, pero ahí usted lo puede leer y usted lo ha leído también varias veces. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Aquí podemos ver y podemos leer desde el 27, el 1 al 41, la historia. En este estudio yo quiero que consideremos y pongamos atención en la primera ocasión y algo que podemos extraer y aprender de lo que no se debe hacer. Esaú vendió su derecho de nacimiento. Lo vendió. Pero las ventajas físicas que tenía en la primogenitura contenía una doble porción de la herencia del padre, como dice Deuteronomio. O sea, era bendecido. En Deuteronomio, en el capítulo 21, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 21, versículo 17 dice así: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Eso es lo que dice la palabra. Ese es lo que dice. La cantidad hubiera sido muy grande, porque lo que finalmente recibió también fue grandioso. En Génesis capítulo 36, del 6 al 7, miremos todo lo que eso adquiría, lo que implicaba ser el hijo primogénito en los tiempos de los patriarcas, en el tiempo del Antiguo Testamento. En el capítulo 36, versos 6 y 7, dice la palabra de Dios. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podían sostener a causa de sus ganados. Era muchísimo lo que ellos tenían, y lo que tenía Jacob, derecho a la primogenitura. Se les ofreció gobierno, autoridad sobre los miembros de la familia. Todo eso era ofrecido porque él era el primogénito y era bendecido por Dios. Tenía tantas bendiciones
espirituales y también físicas. Dice el versículo 29, sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Todo esto desaprovechó Esaú. Desaprovechó ser el grande, el príncipe. Las ventajas espirituales de este particular derecho de nacimiento, que era un patriarca y era sacerdote de la casa a la muerte de su padre. Él era el que dirigía espiritualmente la familia. Él era el que conducía la familia. Pero él la menospreció. Él menospreció la familia. Era jefe elegido, era heredero de la bendición primitiva, capaz de invocar inclusive la bendición de Abraham con respecto a la triple promesa que Dios le hizo. Allí en Génesis capítulo 28, versículo 4 dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Todo esto lo tenía Esaú, pero él no lo entendió, no lo comprendió, no lo aceptó, no sé qué pasó con él. Tales eran las cuestiones en juego cuando Jacob y Esaú intercambiaron las primogenituras. Miren lo que había en juego ahí, que él no se dio cuenta, las ignoró, no las tenía presente. No sé, lo único sé que hizo un mal negocio. Esaú eligió lo sensual sobre lo espiritual. Se rindió a los antojos de su hambre, porque dice que tenía una hambre, hartísima hambre. No sé si de pronto tenía más hambre que un perro flaco, pero yo no sé, pero ahí dice que tenía mucha hambre. Valoraba el potaje rojo que se veía ahí en la olla, más que su derecho de nacimiento. En ese momento valoró más ese potaje que su nacimiento. Por esta razón, dice Hebreos, y lo llama profano, porque él profanó su primogenitura. Esaú eligió el presente. Esaú eligió el presente sobre el futuro. Muchas veces nos pasa también a muchos que elegimos es el presente sobre el futuro. Y cuando uno es cristiano tiene que considerar todas estas cosas. Tiro las recompensas futuras por las gratificación presente. Es posible que el potaje haya calmado su hambre por ese día, pero ¿qué hay del mañana? Eso también lo convirtió en una persona profana. Por los placeres físicos temporales, Esaú vendió su primogenitura. ¡Qué mal negocio! Un negocio malo. Ciertamente nosotros nos pensaríamos en hacer el mismo tipo de trato, ¿verdad? Usted no lo haría. Quizás no con una herencia que podamos recibir de nuestros padres. Pero ¿qué pasa con nuestra herencia espiritual? Recuerdo un hermano que una vez se fue a la iglesia y dijo, no. Prefiero el mundo que seguir yendo a la iglesia. Y se fue. Y se fue. Prefirió el mundo. Y muchos preferimos el mundo. Lo cambiamos por las verdades espirituales. No recordamos, y espero que recordemos esto, hermano. Usted, Luzdari, Pablo, Jorge, Raquel, Lunelli, Helen, Luis, Lucía, Isabel, Luisa, René, nosotros somos herederos según las promesas hechas a Abraham. Isaac era el heredero de la bendición del primogénito.
Y nosotros hoy somos herederos según la promesa hecha a Abraham. Dice Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos herederos, dice la palabra. O sea que tenemos una primogenitura que no podemos vender. Somos coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entendamos que somos herederos de Abraham y somos coherederos con Cristo. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos para no vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas del mundo pagano. Nosotros tenemos esa heredad prometida que Dios nos hizo como cristianos. En el capítulo 3 del libro de Tito y en el verso 7 dice la palabra, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos según la esperanza de la vida eterna. O sea que vamos a heredar la vida eterna. Tenemos una herencia. Y eso es muy importante que usted y yo lo entendamos para no menospreciar nuestra primogenitura ni venderla por un pote de lentejas, por más ansias que tengamos de este mundo pagano. La palabra de Dios en segunda de Pedro 1:11 nos dice claramente, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos herederos del reino que Él ha prometido. Qué interesante entender nosotros estas verdades profundas. Yo no sé si era que no las entendía Esaú. Yo no sé si él no entendió. Yo no sé si no comprendía o se dejó llenar de un hambre tan profunda que no le importó sino saciar su estómago por un momento con el potaje de lentejas. Y bueno, a veces eso pasa. Muchas personas creyentes y cristianas prefieren negociar su santidad con el pecado moderno y ahí se meten y de ahí no salen. ¿Cuántos hermanos o hermanas cristianas negocian su pureza, su cristiandad con un hombre inconverso y se casan en matrimonio? El creyente con el inconverso. ¿Cuántas veces ha pasado un mal negocio? La palabra de Dios dice en Primera de Corintios, en el capítulo 3, verso 21 al 23, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, mis hermanos del alma, que nosotros tenemos todas las promesas eternas de Dios, las tenemos. Todo. La palabra nos dice que si entramos con Cristo, viviremos para siempre con Él en la eternidad. Qué interesante notar esto. Que nosotros entendamos estas verdades profundas. Que entendamos que con Cristo somos más que vencedores. Todo lo tenemos. Nuestra herencia, hermanos, es incorruptible, sin mancha.
que no se desvanece y está reservada en los cielos, como lo dice el apóstol Pablo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué maravilloso derecho de nacimiento, y no solo limitado a las cosas del más, y no solo está limitado a las cosas del más allá. Cuando nosotros nos bautizamos, nacimos de nuevo, hermanos. Nacimos de nuevo para ser participantes del llamamiento celestial. Y eso es lo que tenemos como derecho: la vida eterna, el estar con Dios. Hicimos un nuevo nacimiento en Jesucristo. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Dice la palabra de Dios en Marcos 9, en Marcos 10, 28. Dice: entonces Pedro comenzó a decirle: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces. Oiga bien lo que dice el texto sagrado: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y la verdad, sí, el cristiano puede que su madre no lo quiera, pero en la iglesia tiene muchas madres, muchas hermanas, muchos hermanos, muchos tíos, y a donde quiera que vaya, sin ninguna duda lo recibirán, porque eso es lo que el Señor prometió, que somos una familia universal, que estamos en todas partes del mundo, y que si somos verdaderamente cristianos y pertenecemos a esa familia santa, a ningún cristiano le faltará un techo, un alimento o un vestido. Cuando nosotros estamos negociando con el mundo, estamos haciendo un mal negocio. Miremos cómo nosotros podemos vender nuestra primogenitura. Miremos cómo. La palabra de Dios dice que nosotros, si sucumbimos a los placeres pasajeros del pecado, podemos vender nuestra primogenitura. En Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15, nos dice la palabra de Dios por medio de Juan, y nos advierte para que no caigamos en ese tipo de cosas que muchas veces nosotros creemos que ganamos, pero no ganamos, perdemos. En Primera de Juan capítulo 2, verso 15, dice la palabra: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No deseemos las cosas del mundo, hermanos. No las deseemos, por muy coloradas y rojas que se vean. Porque así era que se veía el pote de lentejas que estaba guisando Jacob. Y fue tanto que lo deseó Esaú y se lo vendió por la primogenitura, por saciar por un momento su hambre. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El hacernos amigos del mundo, podemos estar perdiendo o podemos estar vendiendo nuestra primogenitura.
nosotros no deseemos las cosas del mundo. Nosotros debemos andar, como dice Gálatas capítulo 5, en las obras del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no os hagáis lo que quisierais. Miren lo que dice, que no nos hagamos en ningún momento, no nos hagamos partícipes con el mundo, sino que andemos en las cosas del Espíritu. En el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Es lo que dice la palabra. Tenemos que tener cuidado porque podemos estar negociando nuestra primogenitura de ser hijos de Dios. Y estaremos haciendo un mal negocio. En Efesios nos dice que nosotros tenemos que andar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En Hebreos, perdón. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Busquemos la santidad y la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que ser pacificadores y nosotros tenemos que ser santos, porque eso es lo interesante delante de Dios. Tengamos cuidado de no quedarnos cortos de la gracia de Dios. Tenemos que en nuestra vida, hermanos, aprender a ejercitar disciplina para poder alcanzar y permanecer en la gracia de Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo 9, Pablo le dice a los corintios unas palabras que también son interesantes para nosotros. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Cómo corren de tal manera que lo obtengáis? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué interesante, hermanos. El apóstol Pablo se autoevaluaba, miraba que él era predicador, él era el santo apóstol de Dios, pero él como hombre miraba en qué fallaba, porque podía sí ayudar a salvar a otros, pero él mismo podría condenarse, y eso nos puede pasar a nosotros. Claro, nosotros podemos tranquilamente decir que vamos a la iglesia y fresquearnos, como dicen popularmente, pero ¿qué? ¿Realmente estamos siendo heraldo para otros? Porque lo podemos ser, pero nos podemos perder por nuestra apatía, por estar menospreciando nuestra negociación, por nuestra primogenitura, el día en que nacimos de nuevo. Tenemos que estar alerta, porque eso es muy interesante, que nosotros miremos nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo me estoy conduciendo yo en las cosas de Dios? ¿En qué me falta cambiar? ¿En qué he madurado? ¿En qué no he madurado? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito hacer para estar más cerca de Dios? ¿Qué me falta? En Primera de Timoteo 4, 7 y 8 dice la palabra de Dios: desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Oh, qué interesante. Desechemos los cuentos y las fábulas. Desechemos eso. Eso no aprovecha. Solamente llenémonos de la piedad. Es decir, de buscar a Dios todos los días y de querer agradarle para poder permanecer en la fe. No miremos a los hermanos que se desvían. No imitemos al mal hermano de la iglesia. No imitemos a los hermanos regulares, a los hermanos tibios. Imitemos a los fieles. Seamos luz en la iglesia donde asistimos. Seamos la antorcha que alumbra el lugar donde asistimos. Que nosotros seamos luz y no andemos pensando en que ese se va a perder y ese también. No, preocupémonos por ser luz en la iglesia donde nosotros somos miembros. Que ya ellos le darán cuenta a Dios, pero usted sea una luz que ilumine la iglesia donde usted esté, su casa, sus vecinos, su familia. Como una conclusión podemos mirar lo que ocurrió con Esaú. Esaú cometió el error de despreciar el valor de su herencia, sucumbiendo a los deseos de la carne. Él no valoró su herencia. Todo el privilegio que tenía no lo valoró. Nosotros también podemos cometer ese mismo error o un error similar en no apreciar el valor de nuestra herencia en Cristo. Ceder al encanto de la gratificación inmediata de la carne. Por los deseos, por algún deseo de la carne. Porque ese fue un deseo de la carne el que hizo Esaú. Un deseo de comerse un pote de lentejas. Si no tenemos cuidado, llegará el momento en que será demasiado tarde. No importa cuántas lágrimas derramemos, será demasiado tarde para cambiar la mente. La palabra de Dios nos insta constantemente, nos ayuda, nos estimula a que cuidemos la herencia que tenemos en Cristo. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, verso 17. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Se fue a la montaña, se llenó de dolor, empezó a gritar, saltó, era cazador, se fue a desatar su ira, su mediocridad que cometió al vender su primogenitura, salió a la montaña, a los montes a empezar a matar animales para desahogarse, a llorar amargamente en medio del bosque, pero ya era demasiado tarde. Y es por eso que debemos prestar atención a las advertencias de lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, como colaboradores con él, también le rogamos que no reciban en vano la gracia de Dios, porque él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de la salvación. Si usted está en peligro de vender su primogenitura, regrese rápidamente a Cristo. Arrodíllese ante él, pídele perdón, invoque su nombre y empiece otra vez a caminar con el Señor. Gracias por su atención.